compañeras y profesor. Yo estaré hablando sobre algunos temas, comenzando con la historia de la publicidad. La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por el cual podríamos afirmar que es tan antigua como él. Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, es al menos todos los indicios hacen pensar así, que es en la Grecia clásica, donde los primeros comerciantes tienen una vía nómada. Posteriormente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece la enseña, que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta. Roma incorpora a la enseña y a la voz del progénero de la materialidad del texto escrito, como el álbum y el libellus. Esos tres que serían la enseña, el álbum y el libellus. Voy a explicar cada uno sobre ellos, que sería el álbum. Es una superficie blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces son pergamino, otros párpado, otras las propias paredes blanqueadas, y en definitiva todo aquello liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las mercancías. Anunciar espectáculos sin cesas, ventas de esclavos y decisiones políticas de las autoridades. Ahora explicaré el libellus, antecesor del cartel. Es de menor tamaño que el álbum. Una vez que se había escrito en el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. Normalmente era usado para incitar a la sedición o a la lucha. En la Edad Media aparece el progénero, el pregónero, que era anunciado con el sonar de trompetas, posiblemente para llamar la atención del pueblo sobre el pregónero, que transmitía las órdenes y el deseo de los nobles. Luego se cree que fue el Grand Times Aldrich, periódico inglés fundado en 1622, donde el primer anuncio de prensa propiamente dicho apareció. Con el siglo XX la publicidad llega a su máximo apogeo, se ve potenciado con nuevos medios de comunicación como el cine, radio, televisión. Aparece la publicidad ofensiva y en una sociedad industrializada de grandes competencias es terreno abandonado para ella, donde se intenta por todos los medios posibles captar la atención de los clientes, lo que obliga a plantearse una ética profesional de la publicidad, con el fin del que no se convierta en un campo de batalla comercial. El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización y a las diferentes fuentes de los recursos. Ahora hablaré sobre diferentes comercios, como el comercio al por menor, que es el dedicado a la venta directa de productos individuales o en pequeñas cantidades a los consumidores, como una frutería, por ejemplo. Y el comercio al por mayor, que son los comerciantes que venden sus productos a minoristas, intermediarios o otros tipos de negocios. La importancia del comercio. Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el comercio ha sido una pieza fundamental en la vida del ser humano. El pueblo benicio, por ejemplo, en el siglo X a.C., sin tener ejército, difundió su cultura por todo el Mediterráneo, construyendo grandes puertos y embarcaciones, incluso inventando el alfabeto para poder realizar sus transiciones. Y el intercambio de bienes entre pueblos no solo no ha dejado de incrementarse con el paso de los años, sino que cada vez crece más rápidamente. La forma en que se produce también ha evolucionado desde los vendedores ambulantes hasta la globalización y las grandes corporaciones del siglo XXI. Voy a hablar sobre algunos tipos de comercio. El primero sería el comercio en derecho. Desde el derecho, la definición anterior es aceptada, solo que es importante agregar que los actos comerciales deben tener fines de lucro para ser considerados como tales. Por ley, queda determinado que los actos comerciales son aquellos donde la compra, venta o intercambio de bienes que serán luego revendidos o alquilados. Y el comercio de la economía
en la economía se le entiende como el resultado entre oferta y demanda de los bienes, siempre y cuando hay algo funcione como mediador, por ejemplo, dinero y tenga fines de lucro. En este caso no se contempla el proceso de producción o del consumo, solo se interesa en su intercambio. Ahora pasaré sobre el tema que es la publicidad. Igualmente, como estuve hablando anteriormente sobre la historia, ahora voy a hablar sobre qué es la publicidad. La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las personas sepan que existen, sino también de otorgar una cierta reputación a la que se ofrece. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de publicidad. Está la publicidad offline, que podemos enumerar los principales, que serían publicidad en prensa, publicidad en radio, publicidad en televisión, publicidad en el exterior o publicidad directa. Está entre algunos de los formatos disponibles. Después, la publicidad digital. Dentro de la comunicación patrocinada online existe una gran cantidad de alternativas como videos, anuncios en buscadores, el display, redes sociales, el email marketing, etc. Publicidad en redes sociales. Esto significa que no podemos dejar las sociales fuera de nuestra estrategia de inversión publicitaria. Google y Facebook son las dos grandes plataformas publicitarias al día de hoy en el entorno digital. La publicidad en Facebook es la reina de las redes sociales y muchas empresas no podrán dejar de lado Facebook. Las posibilidades de campañas, tipo de objetivo y formatos, la variedad de segmentación de la audiencia y muchos otros parámetros permiten impactar a nuestros targets correctos en el momento adecuado. Como también está la publicidad en Instagram, la red social más de moda en estos momentos. La generación millennial, que es la del siglo XXI, está muy presente en Instagram y muy activa. Además del crecimiento de usuarios no para de crecer, la plataforma publicitaria ideal para cualquier empresa con un target comprometido entre los 18 y 35 años. La publicidad en Twitter. Twitter es una de las plataformas actuales más interesantes para hacer publicidad, con una audiencia estable y muy enfocada a la actualidad informativa. Es el primer lugar donde encontrarás qué está pasando en el mundo. Aunque es cierto que el crecimiento de usuarios ha estancado, la comunidad de esta social media es muy activa. La publicidad online quiere entender mejor cómo funcionan las empresas del sector de la publicidad digital. Entonces, eso es tener muy presente este concepto y descubre más sobre el tema. Ahora las campañas publicitarias como textos, copy, imágenes, videos, segmentación, canales de publicidad, etc. Estos son conceptos muy asociados a una campaña publicitaria. Se entiende como un grupo de creaciones e ideas que se realiza con el objetivo de vender productos o servicios. Y existen tres tipos de publicidad utilizando medios impresos, que serían la publicidad gratuita, la publicidad pagada y la publicidad. La publicidad puede ir dirigida a varios grupos, por lo que las características varían según el medio por el que sea transmitido, por la empresa o incluso por las agencias de publicidad, que deben estudiar cuidadosamente cuáles son las características más idóneas para su campaña. En la zona de los periódicos, la publicidad genera un rápido impacto, así como gran atención y es creíble. Hay distintas formas de ser presentada, como una sola página, doble página, en columnas, entre otros. En algunas ocasiones tiene ciertos inconvenientes, como por ejemplo la mala impresión, ya sea por imagen o por color, como también da beneficios al ser leída múltiples veces por los lectores del medio. En las revistas, la publicidad va hacia un objetivo deseado, se presentan con mayor emotividad y también salen en color, y la credibilidad de la publicidad varía de acuerdo en la cadena que sea utilizada.
Para la radio es un impacto inmediato y se maneja la estrategia, la audiencia y la hora en la que va a ser emitido. Es un medio muy idóneo para emitir mensajes locales. También está el medio cinematográfico, el cual puede transmitir campañas tanto nacionales como internacionales y además regionales. Tiene un alto costo debido a la calidad que lleva la cinematográfica, pero también tiene un beneficio que es que no hay saturación de anuncios. Y por último está la televisión. Por este medio se requiere un lenguaje rápido y sintético, ya que el espacio televisivo se brinda por 20 o 30 segundos. Sin embargo, se pueden transmitir variedad de formatos, como patrocinio de programas, telepromociones, publicidad estática, entre otros. Es el medio con mayor audiencia, pero además con mayor variedad de anuncios. Dado a que ha perdido el interés de la gente, se han ingeniado la manera de incluir todo el contenido en un solo anuncio. Las agencias de noticias. Históricamente, la primera agencia de noticias fue formada por Charles-Louis Savart, que era un escritor y traductor francés, trabajo al cual se dedicaba ya que tenía conocimientos del inglés, español, francés y alemán. En 1832 abrió un pequeño despacho en el Hotel de Boulogne, situado estratégicamente enfrente de Correos. Para 1835, lo que había empezado como un pequeño negocio informal se convertía en una empresa y así se fundó la primera agencia de prensa. Llevaba el nombre L'Agence Ava, agencia pionera en la actividad periodística y en la cual se exploraban constantemente nuevos métodos para que la información pudiera ser distribuida de la forma más rápida y eficaz por medio de objetos como el telégrafo eléctrico, el cual sustituyó al óptico. Desde muy joven, Ava reconoció la importancia de la información como algo que debe ser básico en la vida de las personas. En sus comienzos, las agencias tenían como objetivo la información económica, pero conforme iba pasando el tiempo, se desarrollaron como fuentes intermediarias con la información y los medios de comunicación. Hoy en día, muchas agencias han visto un peligro debido al Internet, ya que muchos medios pueden llegar a obtener información por esta vía, por lo que las dinámicas de las agencias han tenido que cambiar y atender nuevas exigencias, ya que si quieren ser contratados deben pensar cómo desarrollar productos que le añadan valor a su marca e invertir para obtener ventajas competitivas. Hay diferentes tipos de agencias. Comenzaremos con las nacionales, que son las que recogen noticias del panorama nacional y distribuyen sus informaciones en los países donde tienen ubicada una sede. La realidad de estas agencias nacionales es que hoy en día ha cambiado, ya que han tenido que ampliar sus objetivos y convertirse en comunicadores tanto nacionales como internacionales. Esto en función de las necesidades del o de los medios a los que brindan sus servicios. Ampliado sus límites de recolección de noticias y no solo se nutren del panorama nacional, sino también que seleccionan informaciones o noticias extranjeras de una o más agencias mundiales en función de las necesidades de los medios a los que dan cobertura. La tendencia actual de las agencias nacionales es que firman convenios con las grandes agencias internacionales, como por ejemplo Reuters, para nutrir sus servicios. Hay que destacar que estas agencias, no todas las agencias reconocidas como nacionales lo son. Además que algunas agencias tienden a la denominación de información general y están claramente especializadas. Como por último, están consideradas como agencias de información y sin embargo también funcionan como agencias de comunicación. Tres ejemplos de estas son MD Press, Agencia de Canaria de Noticias y Agencia de Información Salesiana. Luego están las internacionales. Las agencias internacionales se definen como agencias nacionales que poseen una red de corresponsales relativamente desarrollada en el extranjero y que sirven a clientes fuera de su país. Dos ejemplos de estos son la alemana dpa y la italiana ANSA. Las agencias mundiales cubren aún más que las internacionales. Tienen una extensa red de corresponsales en todo el mundo y ofrecen la difusión de sus servicios cubriendo la mayor parte del planeta. Un requisito de estas agencias es contar con una red de corresponsales encargados de recoger información en un gran número de países distintos de aquel donde estuviera su sede. Como dato, no hay agencias mundiales españolas, aunque hay agencias mundiales operando en España. Algún tipo de ejemplos son la británica Reuters, que ha desarrollado el servicio Reuters Iberia, dentro del que se ubica en Reuters España. La francesa Agence France Presse, también con servicio en España y además con contrato con Europa Press para colaborar en su servicio internacional. Y por último, el gigante americano Boomerang.
También están las agencias regionales, las cuales son probablemente las más ambiguas. Son aquellas que se caracterizan por cubrir una región geográfica específica. Las agencias regionales son las que están ubicadas en las distintas regiones dentro de un país. Poseen características sociales, culturales y hasta idiomáticas diferenciadas y cuya actividad se centra en dar cobertura y servicios sobre los acontecimientos que se producen en esa región, siendo fuente de información primaria para los medios de ámbito nacional. Estas últimas pueden ser tanto privadas como estatales. El tipo de propiedad es determinante para el desarrollo, estabilidad y futuro de las agencias de noticias. Las de propiedad privada son cooperativas y comerciales con ánimo de lucro. Un ejemplo de públicas es Agencia EFE, cuya financiación mayoritaria depende del Estado de España, y un ejemplo de privadas es fruto de la organización de distintos periódicos en cooperativa. Ahora hablaré de las más fuertes a nivel mundial, las cuales son Reuters, AFP y EFE. Algunas de estas han llegado a ser utilizadas como herramienta política de algunos gobiernos, ya que son visualizadas como soporte del interés nacional. En una especie de línea del tiempo de dichas agencias donde todo comenzó para la AFP, en un panorama de muchos obstáculos, ya que la distancia entre los puntos donde se ubicaba la sede de información y las instalaciones de los medios era considerable. Esto hacía que fuese casi imposible la llegada de la información a tiempo. Lo que inició como una empresa para distribuir información económica para hombres de negocios se fue consolidando como prensa regular, se convirtió en producción propia y poco a poco se fue aumentando el área de influencia. Se llegaron a utilizar palomas mensajeras para la transmisión de información, hasta el telégrafo, y así se fue mejorando la rapidez de los servicios. En otro ejemplo, Reuters surge en 1851, cuando un exfuncionario de AFA llamado Paul Jules Reuter, siguiendo un poco la línea donde venía, pero ayudándose por el cable, infraestructura que ya era dominada hace algunos años y ganando espacio como proveedor de algunos periódicos, gracias a la revolución industrial y el crecimiento del Imperio Británico, convirtió a Londres como capital financiera del mundo, y gracias a esto, Reuters se consolida como la proveedora de precios de cierre de mercados. Como último ejemplo, EFE surge como herramienta para comunicar al bando nacional en los estertores de la Guerra Civil de España en 1939, siendo este bando el ganador en el campo de batalla, pero al lado republicano estaba ganando en el área de comunicación. Al tener mayor apoyo los medios crean EFE para dar una visión al mundo de la información del bando ganador tanto dentro como fuera de España. Acá es donde la relación se da con los gobiernos al ser AFP y Reuters empresas comerciales por mucho tiempo. En un dado momento los gobiernos nacionales intentaron intervenir en la línea editorial. La estructura corporativa de estas agencias es que son empresas transnacionales, aunque con el intento de ganar mercados se convierten en estructuras multimediales, basadas en procesos de operaciones transnacionales. El avance de la tecnología ha hecho que haya una mayor accesibilidad a mayor cantidad de información, y tanto la emisión como la recepción de mensajes han sido más completos y en distintas plataformas, destacando el Internet. Las agencias se han visto en un duelo contra el Internet, ya que esta es una fuente de información veloz, aunque ha ganado mucha incredibilidad, por lo que acá es donde sacan provecho de estas. Además, tienen plataformas digitales. Estas compiten contra medios como CNN y BBC, pero la velocidad que hay entre publicar una noticia en la televisión comparado a la que hay detrás de un monitor es considerable, por lo que las agencias también logran sacar ventaja, y con esto generar información de primera mano. En el tema audiovisual, las agencias deberán ingeniarse formas para hacer llegar de forma más gráfica la información de acuerdo a cómo pasa el tiempo, por medio de imágenes, reportajes, revistas y en distintas plataformas. Al momento Reuters lleva ventaja en este ámbito, ya que ofrece una amplia línea de productos en vivo, aunque para la radio, EFE lidera en este ámbito. En conclusión, la industria de la comunicación está en una época de transición, por lo que tanto las agencias como los medios de comunicación deberán buscar cómo insertarse en los mercados de una forma que tengan tanto valor como demanda, por lo que deben de aprender entre ellos mismos y mejorar con el tiempo. Así como se empezó en un solo objetivo y se va ampliando con el tiempo, estos deberán buscar distintas formas para lograr impactar con el público a nivel mundial. Ahora hablaremos de la historia del Internet, que esta tiene una relación con la Guerra Fría. El Internet inicia como un proyecto militar en Estados Unidos, en el cual se busca asegurar comunicación en distintos lugares
en caso de sufrir algún ataque de gran magnitud, aunque este nunca llegó. Hoy en día es una herramienta que muchos consideran fundamental y que definitivamente ha cambiado el estilo de vida de la humanidad. Retomando un poco la Guerra Fría, se produce al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se llama así porque Estados Unidos y la Unión Soviética querían imponer ideologías distintas, pero nunca se enfrentaron de manera directa, sino implicaban a otros países para exponer su modelo. Estados Unidos inicia la Advanced Research Projects Agency, mejor conocida como ARPA, y esta estaba vinculada al Departamento de Defensa. Fue la respuesta de los americanos ante los avances tecnológicos y militares de la Unión Soviética. El problema estaba basado en un sistema de comunicaciones que por medio de computadoras conectadas a una red descentralizada y que era inmune a los ataques externos. Luego llegó el nacimiento de ARPANET. El objetivo de este era mantener la comunicación en caso de guerra ante el drama del momento. Aunque fue toda una innovación, ya que hasta ese momento solo contaban con una red centralizada que se consideraba muy fácil de bloquear, es en 1970 cuando ARPANET se consolida y de la mano de Ray Tomlinson, el hombre de la imagen, crea las bases para lo que actualmente llamamos correo electrónico. La idea se realiza porque los desarrolladores necesitaban una forma de coordinarse para cubrir el sistema. Lo que inició como un programa militar se fue desarrollando con el tiempo. Se desarrolló al punto de compartir opiniones y poderse colaborar entre trabajos. En 1972 eran 50 universidades y centros de investigación distribuidos por todo Estados Unidos. Ya en un año, ARPANET estaba internacional en puntos como Noruega e Inglaterra. Luego, en los años 80, se comercializan las computadoras y ahí comienza el Internet. En 1983 es el año donde se marca el nacimiento del Internet, que primeramente su nombre fue ARPA Internet. En el año 1989, el hombre de la imagen Tim Berners crearía la primera web llamada web browser, y es hasta 1991 que los usuarios externos pueden comenzar a acceder a información. Luego crece rápidamente y para 1993 habían 100 websites, aunque 4 años después ya se reportaron más de 200,000. Por último, hablaré de la digitalización de los medios. Ha creado una gran crisis en los medios de comunicación desde hace un tiempo atrás y esto ha provocado que el papel del periodista haya cambiado. Esto también ha cambiado el modelo de los negocios por una mala gestión de la prensa, ya que han pasado a ofrecer un producto offline que tenía valor a uno online donde no cobran. Los modelos tradicionales de los medios tenían dos distintas fuentes de ingreso: la venta de las unidades y la publicidad en ellas. Antes, la prensa contaba con un monopolio de anuncios publicitarios, que gracias al poderío digital ya las personas buscan sus pretensiones como casas, autos, trabajos y hasta artículos de vestimenta, entre otras cosas, por sitios de internet que no tienen costo alguno. Un detalle muy injusto para el comunicador profesional es que cualquier persona puede generar contenido. A causa de esto, se han generado consecuencias, como primeramente inició con la desinformación y luego con las noticias falsas, por lo que al lector le cuesta diferenciar entre un contenido de calidad y uno de mala calidad, por lo que por estas situaciones han generado que el periodista se tenga que reinventar. Muchos dicen que la prensa ha muerto, aunque para otros está en una etapa de reconversión, donde está buscando una forma que se logre un futuro estable, ya que las personas tienen la necesidad de tener información útil, de calidad y que sea veraz. Algunas ramas del periodismo se han visto más afectadas que otras, sin embargo, esto no deja de afectar a todo el gremio. En el pasado, el trabajo del periodista era redactar su columna. Hoy en día tienen que enriquecer su contenido con distintas ilustraciones. Tiene que generar el contenido, brindar datos y así atraer a la audiencia. Hoy el periodista tiene más trabajo que nunca, por lo que tiene mayor responsabilidad y aunque sea contradictorio, cobra menos que antes, aunque no es todo malo, ya que tiene mayor facilidad para lograr conectar con la gente y que su material sea tanto distribuido como leído por medio de sitios de internet o redes sociales. En sitios como Inglaterra, los lectores pagan una cuota para leer de forma digital, la cuota que cubre lo que se recogería de un periódico impreso. Pero, ¿esto funcionaría en todo el mundo? Está bien estar posicionado con un CEO. Puede ser indispensable para que el material del periodista sea leído, ya que entre más tráfico tenga el contenido, mayor fuerza tendrá. Es importante tener una buena reputación, ya que en redes sociales buscarán los que estén bien referenciados. Y si alguna ocasión se comete un error, es importante pedir disculpas y actuar de forma honesta.
Como afecta para negativo, la digitalización también puede favorecer esto por la razón que antes pocas veces el contenido llegaba al extranjero. Hoy en día se pueden conseguir lectores a nivel mundial. Además, que la información se distribuye de una manera muy rápida y a bajo costo, por lo que la digitalización no puede llegar a ser del todo mala y no tiene que matar el periodismo, sino que puede impulsar a crear un contenido a nivel internacional de forma veloz, ya queda en manos de cada profesional cómo logra valorar su contenido.